Cuando el líder tiene mucha influencia, mucho se puede lograr. Dice la Escritura: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 9 al 11. Arrancamos con un interrogante en esta mañana. ¿Cómo fue que Josué, un líder tribal que una vez de pronto fue incapaz de persuadir al pueblo, pudo lograr entrar a los hijos de Israel a la tierra prometida a sus antepasados? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que Josué pudo lograr esto? ¿Por qué su influencia aumentó tanto? ¿Qué hizo que la influencia de Josué en el liderazgo pudiese aumentar? Ahora, la influencia de Josué aumentó. ¿Sabe por qué? Porque Josué en todo momento tenía razón. Y eso lo podemos notar desde el principio. Josué siempre trató de hacer lo correcto. Él procuró guiar al pueblo en la dirección que ellos debían de ir. Pero la primera generación perdió la oportunidad de obedecer a Dios y poder prosperar. La siguiente generación que vino después de esa, de ninguna manera. Ahora, Josué no solo tenía razón, sino que trató de ser un modelo vivo de lo que él había hablado, de las palabras que había puesto delante del pueblo. Como resultado, ¿sabes qué hizo Josué? Vivió consistentemente más allá de su capacidad como líder. Si usted desea lograr grandes cosas en su liderazgo, entonces hay un consejo inicial aquí en esta mañana. Tratemos de vivir de acuerdo al patrón y al modelo de Josué. Yo creo que esto va a ser significativo. Ahora, ¿cómo podemos aumentar? ¿Cómo Josué aumentó su influencia? Lo primero que quiero decirte es que Josué era un hombre de oración. Alguien tiene que escuchar esto en esta mañana. Josué era un hombre de oración. Si hay algo que va a aumentar tu influencia en el liderazgo, es ser hombres y mujeres de oración. Josué fue un hombre de oración. Mire, y cuando Moisés regresó al campamento, después de estar un tiempo con Dios, dice la Escritura en Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice: el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Interesante, Josué siempre estaba allí. Podemos decir que en cierta medida Josué también bebió de la misma copa que bebió Moisés. Pero algo importante, no se montó en el carro de su mentor, sino que Josué desarrolló una relación personal con Dios, y eso hace la diferencia. No solamente vivía bajo las experiencias que podía tener su líder, él buscó sus propias experiencias en Dios. Él pudo tener su propia comunión, su propia relación con Dios, y esto fue significativo para él. Así que aquí hay una frase interesante que nos deja John Maxwell en el libro de Las leyes irrefutables del liderazgo, y es: nunca trates de explicar a Dios hasta que no le hayas obedecido. La única parte de Dios que entendemos es la que hemos obedecido. Eso lo cita a John Maxwell trayendo una cita de Oswald Chambers, quien es el que dice esta frase: nunca trates de explicar a Dios hasta que nunca le hayas obedecido. Y eso nos va a llevar al segundo punto: obediencia. Diga conmigo: obediencia. Es el segundo punto y es el segundo elemento para tú poder aumentar tu nivel de influencia. El predicador misionero Oswald Chambers, quien fue el que dijo estas palabras: nunca trates de explicar a Dios hasta que no lo hayas obedecido, porque la única parte que entendemos de Dios es la que hemos obedecido.
Interesante estas palabras. Mire, Josué obedeció a Dios como siervo. Siempre se mantuvo obediente en todas las designaciones que Moisés le daba. Siempre como guerrero y como líder siempre fue obediente. Mire, cuando Josué se acercó y habló a los hijos de Israel para persuadirlos de entrar en Canaán, lo hizo como alguien que entendía a Dios. ¿Y por qué lo hizo como alguien que entendía a Dios? Lógicamente, por la relación, por la comunión que él venía desarrollando con Dios. Los hebreos no compartían el mismo entendimiento. ¿Cómo tú puedes compartir el mismo entendimiento con personas que no conocen a Dios? Para conocer a Dios hay que relacionarse con Él. Para conocer a Dios hay que haber obedecido a Dios, porque es la única parte de la única parte que podemos entender de Dios es lo que hemos obedecido. Cuando tú has caminado en obediencia a Dios, tú puedes entender esa parte de Dios. De resto te cuesta, va a ser difícil. Por eso hubo una tremenda diferencia entre lo que Moisés pensaba acerca de Dios y cómo el pueblo veía a Dios. El pueblo en algún momento vio a Dios como incapaz de poderles introducir a la tierra. Josué siempre tuvo su entendimiento claro de lo que Dios podía hacer. Vámonos al tercer elemento. Hemos hablado de un primer elemento que puede hacer aumentar tu influencia y es la oración, tu relación con Dios. El segundo es la obediencia para aumentar influencia. Y lo tercero que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con respecto a la fe. Y es que la vida de Josué estuvo enmarcada siempre por el valor. Tanto que cuando se opuso a los otros espías, como luchar contra los amalecitas, el valor que tuvo Josué para enfrentar cada situación fue significativo para él. Tuvo valor para decir, podemos conquistar la tierra. Tuvo valor para enfrentarse a los amalecitas y ganar una batalla que quizás, cuando usted ve la narrativa bíblica, es imposible de que el pueblo de Israel la ganara por medios humanos. No eran guerreros, ni tenían el equipamiento para tal elemento. Pero ¿sabe una cosa? El valor no es otra cosa que la fe en acción. Y esto había en Josué. Josué tenía valor. Josué podemos decir que vivió según una tremenda fórmula. Valor más obediencia hoy es igual a éxito mañana. Vamos a responder eso. Vamos a repetirlo otra vez. Es más, vamos a copiarlo por aquí en el chat. Yo creo que esto es significativo. Valor más obediencia hoy es equivalente a un éxito o a éxito el día de mañana. Ahí se los dejo allí en el chat para aquel que quiera sacar este comentario. Yo creo que va a ser relevante para ti, así como lo es para mí. Valor más obediencia hoy es igual a éxito mañana. Así que el éxito que queremos experimentar en nuestro futuro depende del valor. Y recuerda que valor no es más que fe. Valor lo estamos tomando como fe y es el lenguaje en el que Dios se comunica. Mire, cuando la fe del líder es grande, el líder puede hacer cualquier cosa. Algo quiero repetirlo en esta mañana y alguien tiene que escucharlo nuevamente. Cuando la fe del líder es grande, él o ella puede hacer cualquier cosa. Como lo expresa un dicho que dice, Dios no pone límites a la fe, es la fe la que le pone límites a Dios. Así que es importante que tengamos en cuenta este entendimiento acerca de la fe. ¿Qué tamaño es tu fe? La gente dice fe. No. Yo siempre he creído que hay niveles de fe y esto es importante que el líder lo entienda. Cuando la fe del líder es grande puede hacer cualquier cosa. Así que lo que tú estás soñando para Dios, lo que tú esperas alcanzar, está determinado por el tamaño de fe que tengas en tu vida. Y eso es importante. Es la fe la que le pone límites a Dios. Dios nunca le ha puesto límites a la fe. Él dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y coloca un tremendo ejemplo, tú le dirías a esa montaña, quítate de allí y échate en el mar. Es importante. Así que la fe le pone límites a Dios. ¿De qué tamaño es tu fe? En el liderazgo, en las metas, en los sueños, en todo lo que estás tratando de alcanzar, en el liderazgo que estás desarrollando en cualquiera de las áreas de tu vida. El cuarto elemento que queremos mencionar, que fue importante en Josué, que fue fundamental en Moisés también, en Josué, para desarrollar su influencia, es compromiso. Escucha eso. Así que un líder tiene que ser una persona de oración,
tiene que ser una persona de fe, tiene que ser una persona que maneja un fuerte nivel de compromiso y una persona de obediencia. Esto va a aumentar tu nivel de influencia. Recuerda que la gente te puede ver. Ahora, el nivel de compromiso de Josué se puede ver en su disposición de arriesgar su vida. Josué peleó batallas en las que el número de enemigos superaba ampliamente el número de la gente que estaba con él. Y los israelitas, ¿saben que quisieron hasta apedrearlo cuando él le hizo frente a ciertas batallas? Porque ellos sabían o veían que humanamente no podían. Pero Josué siempre tenía su fe puesta en Dios. Y al tener su fe puesta en Dios, esto lo llevó a tener un gran nivel de compromiso. Ese compromiso lo llevaba aún a poder arriesgar su propia vida, pero nunca Josué dejó de dar lo mejor de sí por lo que creía. Y esto es importante. ¿Cuáles son tus convicciones? Tus convicciones juegan un papel importante. Josué nunca dejó de dar lo mejor que había en él por las cosas que él creía, y esas eran sus convicciones. Como dijo George Hagas, una leyenda del fútbol, dijo: nadie que haya dado lo mejor se ha arrepentido de ello. Nadie que haya dado lo mejor se ha arrepentido de ello. Y vaya que Josué, tarde o temprano, tuvo su recompensa por dar lo mejor, por esforzarse al máximo. Y otro elemento que funcionó en la vida de Josué para aumentar su nivel de influencia fue la asociación. Durante la Segunda Guerra Mundial, el rey Jorge VI de Inglaterra animó al pueblo, ¿sabe?, con unas palabras interesantes. Dice el rey Jorge VI que él le dijo al hombre que estaba en la puerta del patio: dame una luz para que pueda caminar seguro hacia lo desconocido. Y el hombre que estaba en el patio le respondió: entra en la oscuridad, pon tu mano en la mano de Dios y Él será para ti mejor que la luz y más seguro que un camino que hayas conocido. Interesantes palabras las del rey Jorge VI. Y con estas palabras animó a su ejército hacia la Segunda Guerra Mundial. Así que a través de su asociación con Dios, Josué y los hijos de Israel fueron capaces de conquistar Canaán. Fueron influyentes al conquistar Canaán. Eso le dio fundamento firme sobre el cual él pudiese edificar con mayor influencia su vida, su liderazgo. Ahora, déjeme decirle algo más. La influencia de Josué creció debido a su relación con Moisés. Esto también es importante. Cuando este líder que está aprendiendo, cuando este líder en potencia se está desarrollando, la influencia que tiene con su líder, con su mentor, va a ser importante para el crecimiento en su influencia. El otro factor que entonces logramos entender, que logramos ver que fue importante para el aumento de la influencia en la vida de Josué, fue el impacto que él tuvo de Moisés en su vida. Así que la vida de su líder jugó un papel importante en él mismo como líder para alcanzar influencia. Mire, poco después, los hijos de Israel, salieron de Egipto y que los hijos de Israel escaparon de Egipto y fueron al desierto, Moisés inmediatamente seleccionó a Josué para que fuese su ayudante. Él era uno de los jóvenes que era ayudante de Moisés. Y eso lo encontramos allí en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 28. Moisés hizo una selección y allí Josué se convirtió en uno de esos líderes importantes o en uno de esos ayudantes importantes en la vida de Moisés. Donde quiera que iba Moisés, Josué iba con él. Siempre estuvo al lado del líder. Fuera que Moisés subiese al monte Sinaí o que se encontrara con Dios en el tabernáculo, allí estaba Josué. Es interesante, es que hay un momento en el cual Moisés sube al monte que le tiene que decir a Josué: tú espera aquí, yo seguiré subiendo el siguiente trecho. Pero es interesante que la gloria de Dios cubría el monte temblaba, el pueblo no podía acercarse, pero Josué también quedó cubierto, arropado bajo la misma gloria que cubría el monte, estando Moisés en la cima, pero Josué estando como a mitad de camino, también era cubierto por esa gloria. ¿Sabes por qué? Porque Josué era
tenía una tremenda relación con su líder, andaba junto a su líder, aprendió lo mejor de su líder. Ahora, después de que los hebreos en algún momento se negaron a entrar a la tierra prometida, Josué siempre siguió creciendo en su relación con su mentor. Siempre fue un discípulo de Moisés. Hubo una tremenda relación y el proceso entre podemos decir, entre ese discipulado que tuvo Moisés y Josué, fue un proceso que duró 40 años y culminó cuando Moisés impartió su autoridad sobre su líder, sobre este muchacho Josué, o sobre este ayudante que siempre había estado con él. Imparte su autoridad. Y eso lo encontramos allí en la narrativa deuteronomista, en el capítulo 31, versículo 7, cuando leemos: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que se las daría. Tú se las harás heredar. Es significativo, ahí están las palabras. Así que todo ese proceso de mentoreo que tuvo Moisés sobre Josué, ¿saben qué terminó? 40 años de Josué andar con Moisés, pero ¿saben qué terminó? En ser el sucesor de Moisés. No había otro. Había aprendido el telemaneje del liderazgo, había aprendido de su propio líder, había caminado con él 40 años. Hay gente que porque está contigo un par de días, ya quieren ser independientes y arrancar, y no se forman, no permiten madurarse dentro de la cantera. Y por eso muchas veces se cometen se cometen errores, porque hay inexpertos llegando al liderazgo, al ministerio. Y yo doy gracias a Dios por los que quieren salir al liderazgo, pero hay que aprender en la cantera del liderazgo. En esa cantera de tu líder, de tu pastor, tú tienes que aprender, tienes que desarrollarte, tienes que crecer. Esto fue importante en su influencia. Es que no había otro. Cuando el pueblo volteó a mirar, dice: es que no hay otro. Este hombre ha andado con Moisés, ha estado con él, ha tenido, podemos decir, ha tenido la misma relación. Mira, cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos, el pueblo se corrompió y también el sacerdote cooperó para esa corrupción. Él les permitió hacer un becerro de oro y todo esto. Pero Josué se mantuvo intacto. Josué se mantuvo libre de caer en este pecado. ¿Sabe por qué? Porque él también subió a la montaña con Moisés. Todo ayudante, todo líder que está en proceso de desarrollo debe de aprender a subir la montaña juntamente con su líder. Esto le hará crecer en su liderazgo. Ahora, después de la muerte de Moisés, nadie en absoluto cuestionó la autoridad que había en Moisés. A.W. Tozer dice, este es un tremendo predicador y escritor, y él dijo las siguientes palabras: Dios está buscando personas por medio de las cuales pueda hacer lo imposible. Qué lástima que solo hagamos planes que podamos ejecutar por nosotros mismos. Qué tremendas palabras la de este predicador Tozer. Me cuestionan, nos retan, nos desafían de que Dios está buscando personas por medio de las cuales pueda hacer lo imposible. Pero dice este predicador que lamentablemente, y qué lástima, que solo hagamos planes para ejecutar, planes que podamos ejecutar por nosotros mismos. Vamos a desafiarnos, vamos a cambiar la agenda. Si hay algo que tú mismo puedes hacer, si hay algo que tú mismo puedes desarrollar, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios cuando tú mismo puedes lograrlo? ¿Para qué Dios cuando tú mismo puedes desarrollarlo? Pero cuando el plan te das cuenta que necesita una intervención sobrenatural, es necesario Dios en ese plan y en ese trabajo. De ahí en adelante que sea bueno reconfigurar lo que tenemos como visión, lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr. Es importante reconfigurarlo. Es importante que reconfigures cuáles son las metas que quieres alcanzar en tu vida a partir de este postulado. Así que entrar en la tierra prometida y conquistar a su población era una tarea humanamente imposible. Claro que sí. Sin embargo, Josué siempre estuvo dispuesto a aceptar el desafío de que se podía lograr. Y para el momento que Josué tuvo la segunda oportunidad, ya poseía la influencia sobre el pueblo para llevar consigo al pueblo, para poderlo introducir ahí en la tierra. Pero fue que se mantuvo siempre en las manos de Dios. Siempre se mantuvo creciendo en ese nivel de influencia. Pregunta
pregunta para el día de hoy, y esa es la pregunta para el chat el día de hoy, para todos los que están allí en el grupo, hay una pregunta interesante que sería bueno que en el transcurso del día le estemos dando vuelta. ¿En qué áreas estás logrando mucho a través de la influencia? Voy a escribirla por aquí en el chat. Y bueno, y quiero animar allí a recibir algunas respuestas. Respuesta interesante. Y voy a fijarla por aquí. ¿En